Bienvenidos a FAES, bienvenidos a este panel que abordamos hoy con nuestros dos invitados. Estamos con Román Ortiz y con José Ignacio Torreblanca. Vamos a hablar sobre una agenda renovada para América Latina. Vamos a tratar de entender y averiguar si hay una agenda de la Unión Europea, una agenda de Estados Unidos para América Latina. Y yo creo que a partir de ahí tratar de desmenuzar qué proyectos hay, cómo son de viables, qué tiempo ha perdido España o qué tiempo puede ganar España, quién le está comiendo la tostada, entre comillas, a España, la influencia de China, la influencia de Irán, el papel de Rusia. Para eso tenemos a nuestros dos investigadores, dos personas que conocen el tema en profundidad. Ignacio es profesor de Ciencias Políticas en la UNED y director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Román es analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Yo, si te parece, Román, empezamos por ti. ¿Existe una agenda de la Unión Europea y de Estados Unidos para América Latina? Bueno, yo creo que formalmente existe una agenda. Yo creo que además, formalmente hablando, la agenda de los dos es relativamente similar. Digamos, en términos de que todo el mundo quiere una región, digamos, con instituciones democráticas, una región próspera y una región estable. Me parece que también existe en común, y creo que eso es un poco paradójico, pero me parece que también es cierto, un malentendido común entre los dos. Y es que yo creo que tanto Europa como los Estados Unidos no han llegado no entienden bien la crisis en la que se está introduciendo la región, la gravedad de la crisis y la profundidad. Yo creo que América Latina está atrapada al menos por 4 crisis que están sucediendo simultáneamente: una crisis de las instituciones democráticas, una crisis de seguridad, una crisis del endeudamiento, digamos, producto de la pandemia, y también una crisis geopolítica por la penetración de China y en menor medida de Rusia en la región. Y ni la Unión Europea ni los Estados Unidos son plenamente conscientes, o por lo menos han desarrollado una estrategia para hacer frente, o por lo menos para cooperar en tratar de contener y gestionar esa crisis. Me parece que la diferencia entre Europa y los Estados Unidos frente a América Latina es el grado de urgencia con el que ven la situación de la región. Para Europa es un socio potencial, un proveedor de materias primas interesante, a un espacio, digamos, donde hay ciertas afinidades políticas, pero de alguna manera, por una lógica puramente geográfica, está más lejos, ¿verdad? Para los Estados Unidos, lo que pasa en América Latina directamente le afecta a su seguridad territorial, que es algo que tradicionalmente para los Estados Unidos ha sido extraordinariamente crítico. En consecuencia, yo creo que ese es la principal, digamos, disintonía entre los dos lados, ¿verdad? Cómo de urgente es lo que está pasando y lo que va a pasar en América Latina. Cuando, José Ignacio, hablamos de esta crisis o esta triple crisis o 3 vertientes de la crisis, ¿a partir de qué año tenemos que hablar? Porque esto no es algo nuevo. Las instituciones en América Latina sabemos que tienen un déficit desde hace tiempo, y la crisis política, social y económica pues es un poco como una montaña rusa. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, es verdad que la región siempre ha tenido muchas dificultades de institucionalidad, de institucionalización, de integración regional. No son problemas nuevos, ¿no? Yo creo que lo que es novedoso en estos, bueno, en estos 10, 15 últimos años es, como se llama Román, que mientras Estados Unidos hacía, digamos, por mandato de Obama, durante la presidencia de Obama, este pivot hacia Asia, la Unión Europea se miraba mucho hacia adentro a partir de la crisis financiera de 2008-2010 y luego la pandemia. Entonces, lo que ha ocurrido durante estos últimos 15 años ha sido una especie de desatención permanente de la región, tanto en términos de construcción de la democracia y de la institucionalidad, como de intercambios económicos y de esa mirada geopolítica, ¿no? Lo paradójico es que Estados Unidos, en ese pivot hacia Asia y enfocarse en China, no se estaba dando cuenta de que ahí había un movimiento completamente envolvente por el cual China estaba mucho más presente. Esa China a la que Estados Unidos quería mirar estaba mucho más presente en América Latina de lo que se esperaba, ¿no? Y para la Unión Europea también, en cierto sentido, ahora le está ocurriendo lo mismo, que toda esta mirada, nueva mirada hacia Rusia como rival estratégico de primer orden, le ha hecho darse cuenta, aunque en España ya lo sabíamos, pero muchos socios centroeuropeos,
que en muchos temas de desestabilización y de injerencia, digamos, Rusia se sacó los dientes en América Latina, en los temas de desinformación y de narrativas y toda esta cuestión, ¿no? Entonces ha sido curioso que mientras nosotros intentábamos, digamos, apaciguar a Rusia en Europa, estaba muy activa en América Latina, y a Estados Unidos le pasaba algo parecido, que esa distracción le hacía ganar tiempo. Y mientras tanto, quien tuvo una relación estratégica y vio a América Latina de una forma estratégica fue realmente China. Rusia, como decía Román, a veces decimos es como una potencia a bajo coste, pero muy efectiva en relación a lo que invierte, los retornos que obtiene, y por lo tanto ha llegado la hora de, digamos, relanzar o volver a mirar a la región de una manera completamente, no ya nueva, sino con los parámetros que deben ser de acuerdo a los intereses europeos, pero también de la propia región. Román, tú hablabas de que existe, entre comillas, formalmente una agenda, dando a entender, aquí no hay una agenda de verdad. ¿Quién va por delante en esa agenda, si la puedes detallar? ¿Estados Unidos o la Unión Europea? Porque la Unión Europea, que además ha perdido mucho terreno, ha pasado de ser el segundo país inversor, como bloque, el segundo bloque inversor, y ya lo ha perdido, cuando tradicionalmente no tenía por qué, sino todo lo contrario, y ahora los presupuestos que ha hecho son presupuestos donde la inversión para América Latina la ha reducido, me parece que es en torno al 14 o el 15%. Hombre, yo creo que, digamos, hay, como decía, yo creo que un malentendido general que los dos lados comparten, pero me parece que, digamos, los que sí llevan alguna ventaja son los Estados Unidos, simplemente por la propia lógica geopolítica. Para ellos América Latina es un terreno absolutamente fundamental, por mucho que digamos, estén dando todos los días muestras de que no entienden mucho de lo que está pasando y sobre todo que no están dispuestos a pagar el costo de hacer una política, digamos, más efectiva, ¿verdad? Yo creo que Europa tiene varios problemas, un problema, digamos, de definición interna de las prioridades políticas, ¿no? Es decir, hay intereses diversos en la Unión que algunas veces se canalizan en un juego de poder dentro de la Unión Europea, pero otras veces hace que algunos países salten por fuera de la Unión y actúen de manera, digamos, bilateral con los socios latinoamericanos. Pero además el problema es que hay una sobredemanda ahora mismo sobre los pocos recursos que tiene Europa, que tiene que repartir entre frentes que para Europa en este caso sí son más urgentes, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente lo más obvio ahora mismo es Europa del Este y particularmente Ucrania. Digamos, tanto si la guerra se acaba pronto o no se acaba pronto, y yo creo que va a durar bastante, digamos, solamente en términos de sostener el Estado ucraniano como algo funcional, eso va a devorar una enorme cantidad de recursos por parte europea. Luego, digamos, el problema de África, que es de alguna manera la región, digamos, que pone más presión geopolítica desde el sur sobre Europa, pues evidentemente afecta directamente a Europa, y frente a eso, pues los Estados Unidos tienen que mirar la región. Yo creo que además, por otra parte, tanto los Estados Unidos como Europa siguen de alguna manera, y yo creo que, y me refería a esto cuando hablaba antes del malentendido, hipnotizados por lo que era la región en los años 90, ¿verdad? Una región plenamente democrática, una región que apostaba por el libre comercio, una región estable, fundamentalmente pacífica, con la excepción de Colombia. Digamos, todo eso se terminó, digamos, primero porque la región ahora tiene una diversidad absolutamente brutal. En la región está el Chile de Boric y la Nicaragua de Daniel Ortega, en la misma región, ¿verdad? Y se pretende, desde mi punto de manera imposible, juntar a esos dos gobiernos dentro de la misma arquitectura, digamos, regional, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil tanto para la Unión Europea como para los Estados Unidos construir una política que realmente sea efectiva para la realidad actual, ¿verdad? Lo que pasa es que si hablamos de una política de bloque con América Latina, claro, es como hablar con una política de bloque con Estados Unidos, con la Unión Europea, como bloque puede ser, pero si hablas de toda Europa, cada país es un mundo, que es un poco lo que pasa con América Latina. Y para eso necesitas, entiendo yo, José Ignacio, tener una capacidad de seducción y un liderazgo que yo no sé si lo tiene la Unión Europea y menos Estados Unidos con Joe Biden. Estados Unidos es de los países que tiene peor reputación en América Latina. América Latina, curiosamente, necesita a Estados Unidos, necesita a Europa, pero en cambio yo la sensación que tengo, yo he vivido muchos años ahí, es que la Unión Europea
pasa muy desapercibida, salvo cuando hablamos de dinero, y Estados Unidos tiene todavía muy mala imagen. Ellos sienten que todavía les miran desde el norte como si fuese el patio trasero. Bueno, Estados Unidos es percibida, yo creo, en la región como con una agenda muy defensiva. El tiempo de los grandes acuerdos comerciales ha terminado, desgraciadamente, tanto por parte de la Unión Europea, que fue casi antes que Trump la primera en cancelar, ¿no? O poner fin o embarrancar, atascar las negociaciones del TTIP con Estados Unidos, que yo creo que eso tuvo un mal perjuicio indirecto para la región. Es decir, la época de los acuerdos comerciales se ha acabado. Ahora todo el mundo está en un momento de reindustrialización y no vamos a ver grandes acuerdos, que es realmente lo que necesitaría América Latina, porque ha vivido un proceso paradójico de reprimarización, es decir, todas las economías, según se van desarrollando, van avanzando, ¿no?, al sector industrial, al sector servicios. América Latina, por sus materias primas y por esa falta de capacidad de atraer inversiones y de generar exportaciones, ahora produce y exporta más materias primas, ¿no?, que incluso en todos los años de aquel boom. Y le puede volver a pasar lo mismo si volvemos a hablar de tierras raras y de todas estas nuevas exportaciones. Y por lo tanto no hay un plan o una idea de libre comercio para la región en la cual Estados Unidos y la Unión Europea se pudieran coordinar. La otra gran cuestión en la que tomamos una posición absolutamente defensiva es la migración, ¿no?, en la cual lo hemos visto en Centroamérica. Hay una preocupación, por supuesto, en Estados Unidos, pero también en Europa, por unas políticas muy defensivas sobre la migración que no permiten tampoco generar o sostener unos flujos que fueran más positivos para la región, y en eso se está retrocediendo. Y ni siquiera incluso con digamos, los países problemáticos como Nicaragua, Cuba, Venezuela, al final hay una posición defensiva, pero tampoco hay una diplomacia regional que sirva o para aislar o para trabajar en pro, digamos, del retorno a la democracia. Simplemente, bueno, se da como, digamos, como casos perdidos a los cuales hay que aislar de otros, pero tampoco sin mucho más. Desde el punto de vista de la Unión Europea tampoco está claro qué es lo que puede o qué es lo que debería ofrecer. Es verdad que lo que la región quiere es una transición digital y una transición energética como la nuestra. Bueno, esto es razonable, digamos, y en ese sentido, hasta qué punto es posible apoyar ese tipo de procesos. Y luego hay una atracción que genera el modelo europeo. Cuando en Latinoamérica, en las encuestas, preguntas por Europa, hablan de derechos sociales. Cuando preguntas por tecnología, hablan de China, ¿no? La gente tiene perfectamente claro cuál es el modelo europeo al cual querrían aspirar. Entonces, si no consigues hacer una oferta que vincule estos elementos, realmente vas a tener poco atractivo en la región, porque para exportar materias primas, y además ahora lo hemos visto, ¿por qué tenía ese tratamiento de alfombra roja Bolsonaro o Alberto Fernández, literalmente alfombra roja en Moscú y en Pekín, ¿no? Pues porque estos países están comprando sus materias primas y tienen relaciones comerciales muy intensas, porque nosotros no hemos sido capaces de cerrar los acuerdos comerciales con Mercosur, etcétera, ¿no? Por lo tanto, América Latina muchas veces dice, me encantan ustedes, pero es que no tienen nada para mí, o lo que tienen que a mí me interesa no me lo dan, digamos, o no somos capaces de terminarlo. Por eso toda esa agenda, esa nueva agenda, realmente, digo por eso que no debería ser nueva, porque es una agenda de apertura comercial, apertura de inversiones y conseguir unos vínculos muchísimo más estrechos en lo económico que te den algún tipo de entrada política, porque si no, ¿por qué vas a ser escuchado, ¿no?, si no eres un jugador relevante? Mencionabas el fracaso de Mercosur, que es un fracaso de la Unión Europea, es un fracaso de los países miembros de Sudamérica. También Estados Unidos tiene su fracaso cuando intentó sacar adelante el ALCA en aquella célebre cumbre de las Américas en Mar del Plata, en Argentina. Pero la sensación que hay, quizás porque si bien es verdad que en unos casos es Europa, Francia la que ponía las trabas, en otros era Brasil, en otros era Argentina, a ver, daría la sensación que esto no se plantea en un término, no desde una mirada latinoamericana de qui pro quo, de esto tiene que ser win-win y vamos a ceder todos un poco, como que parecería que no están dispuestos a ceder, y ahí se necesita un interlocutor válido en la región. ¿Quién es ahora para vosotros el interlocutor válido? Hombre, el problema es un poco cómo encontrar ese interlocutor válido o digamos, cómo identificarlo en una región que, como señalaba antes, es tan diversa, ¿no? Yo creo que, hombre, hay países que tienen un peso, digamos, muy grande. Brasil es evidentemente el caso número uno, ¿verdad? Pero
que tengan peso no quiere decir que estén más abiertos a cooperar con Europa o con los Estados Unidos, ¿no? Porque pasa lo mismo con México, digamos, y el problema es que, digamos, ambos países, sobre todo en el caso de Brasil, están tratando de jugar un juego completamente independiente y un poco es muy interesante ver cómo en medio del gran cambio que supone pasar de Bolsonaro a Lula, algunas cosas permanecen iguales. Por ejemplo, la actitud de Brasil frente a la guerra en Ucrania, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay de alguna manera, un eje central de la política brasileña que es: queremos ser un actor, digamos, global, independiente, y en consecuencia nos queremos colocar en equidistancia, incluso si es en equidistancia frente a una violación, digamos, flagrante del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que distinguir aquí entre quiénes son los que importan y quiénes son los que están dispuestos a, digamos, estar abiertos, ¿verdad?, a una colaboración más estrecha. Los que importan, evidentemente, pues son Brasil, México. Hay otros países más pequeños, pero que sin embargo son puertas interesantes, ¿verdad? Chile puede ser un ejemplo, Uruguay puede ser otro, países que, pese a la situación que digamos, el creciente escepticismo y rechazo en muchos casos frente al libre comercio, pues están más abiertos a este tipo de colaboración. Más allá de eso, me parece que la agenda de cooperación con América Latina tiene que expandirse, y eso particularmente en el caso europeo. Europa ha enfocado sus relaciones desde una perspectiva casi exclusivamente económica hasta ahora. Y yo creo que en la coyuntura actual, con todas las presiones geopolíticas y la inestabilidad institucional que existe dentro de la región, ese lógico interés económico tiene que ir acompañado por, digamos, una estrategia política más definida y que de alguna manera implique tomar opciones. Digamos, de alguna manera, el café para todos en América Latina debería determinarse. Uno no puede tener sentado el próximo mes de julio, cuando haya la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, en la misma mesa a el presidente de un país perfectamente democrático como el señor Boric de Chile, con el que evidentemente uno puede tener, y tengo todas las discrepancias del mundo en términos políticos, pero que ha sido electo de manera democrática, frente a un sátrapa como puede ser Daniel Ortega o Nicolás Maduro, que es responsable del desplazamiento de 6 millones de personas en la región, ¿verdad? Entonces me parece que hay que meterle más política a la región, porque además la economía en este caso, en este contexto presente, no va a funcionar sin una estrategia política y, por otra parte, también de seguridad que le acompañe, ¿verdad? Y siguiendo el hilo de lo que está diciendo Román, España, ¿qué papel juega? ¿España ha perdido ese liderazgo que tenía? ¿Lo puede recuperar? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que España también tiene que buscar un nuevo paradigma en su relación con América Latina. Yo creo que todo aquello del puente pues estuvo muy bien en su momento, realmente fue un puente más para nosotros en cierto sentido que para ellos, porque gracias a América Latina nosotros hicimos también nuestro puente hacia la inserción internacional de España y hacia la globalización. En cualquier caso fue algo beneficioso para todo el mundo, pero yo creo que debemos ser conscientes de que el papel de España ya no puede ser el llevar o el acompañar a los países de la región a ningún sitio, porque son mayores y van solos, y muchas veces con un peso económico y una fortaleza mucho más importante que la nuestra, y con un dinamismo y una capacidad que nosotros, por desgracia, pues ya no tenemos, ¿no? Yo creo que uno de los papeles principales de España debe ser convencer al resto de los socios europeos de que América Latina no es un asunto hispano-español, que eso no es algo de lo que tengamos que ocuparnos nosotros para que ellos, digamos, el resto se ocupe o de África o de Asia, etcétera. Que esa especialización geográfica, aunque nosotros efectivamente podamos tener un conocimiento mayor de la región, pero yo creo que nuestro papel es llevar a la Unión Europea, pero incluso también a Estados Unidos, en muchos casos, ¿no?, a la región, y poder ser capaces de trabajar juntos. ¿Por qué? Porque al final, como estamos viendo en torno a la guerra de Ucrania, el tablero de juego hoy en día es global. Y la Unión Europea no puede decir, bueno, yo también voy a hacer mi pivot hacia Asia, yo voy a hacer mi pivot hacia la Unión Africana. Hemos visto en Naciones Unidas, aunque es verdad, y eso es muy interesante lo que señalaba Román, que los países de la región han votado sistemáticamente condenando la violación del derecho internacional por parte de Rusia, pero no están dispuestos a sumarse a una coalición porque no se sienten parte de esa coalición, ¿no? Y eso, podemos discutir de quién es la culpa, pero es un hecho.
Y por lo tanto puedes decir, me enfado porque no se suman a la coalición, o tengo una oportunidad porque por lo menos en la primera parte, que es la condena inequívoca de Rusia, como lo hemos visto en el G20 esta semana pasada. Al final, Rusia y China han quedado, digamos, aisladas en el G20, que era un foro para mayor engrandecimiento de la alternativa al multilateralismo. Por lo tanto, aunque digamos que el multilateralismo está en crisis, hay gente ahí que nos está diciendo que sí que cree todavía en un orden internacional basado en reglas. A lo mejor lo que no crees es que seas tú quien tiene que interpretarlas todo el rato, o que tú tengas el monopolio exclusivo de cómo se interpretan cuándo esas reglas y quién es el árbitro y quién le pita falta a quién. Bueno, vale, es un buen toque de atención, pero no te están diciendo, oye, que Rusia haga lo que quiera, ¿no? Porque los demás hacen lo que quieren. No, no ha sido eso, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones son conversaciones entre iguales, son conversaciones de poder a poder, son conversaciones donde tienes que dar a cambio, ¿no? Y ese es, digamos, no tienes por qué dar por hecho que hay, porque como se dice a veces, ¿no? Como hay una convergencia de valores, ala, pues ya están de mi lado, ¿no? Y me tienen que apoyar en todo. No, esto no funciona así, y los europeos debemos ser capaces de mirarlo de otra manera y convencer al resto de países de la Unión Europea de que esto no es algo nuestro, digamos, exclusivo, sino que es algo propio para toda la Unión Europea, porque el multilateralismo también se juega en América Latina, igual que se juega en el Indo-Pacífico o se juega en África. Pero lo cierto es que cuando tú dejas un hueco, el espacio que dejas, alguien va a ir a ocuparlo. De hecho, Macron ha sido el que lo ha visto más claro, y inmediatamente ha levantado la mano diciendo, uff, yo veo que ahora España está de capa caída, aquí incluso le propuso a Maduro, oye, yo te hago aquí una mesa de negociación a ver si podemos realmente abordar una transición democrática para Venezuela. Es decir, el que no ocupa un sitio lo ocupa otro, y era un sitio que le pertenecía, entiendo yo, a España históricamente. Y respecto a lo de Ucrania, esto que estaba diciendo, yo recuerdo que en vísperas de la invasión de Rusia a Ucrania del 24 de febrero del año pasado, los dos únicos presidentes de América Latina que fueron recibidos en el Kremlin, y no lo recibió Putin en una mesa de estas kilométricas, sino casi que del bracete, fueron el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y por entonces Bolsonaro. Entonces, no hay una unidad de criterio en América Latina, pero sí hay un ponerse un poco de perfil. ¿En qué medida la guerra en Ucrania ha cambiado el tablero de América Latina? Lo que pasa es que yo creo que lo que ha hecho la guerra en Ucrania es poner de relieve algo que ya estaba pasando en América Latina, y algunas realidades que de alguna manera estaban ahí, pero que nadie quería, digamos, mirar frente a frente, ¿verdad? Y yo creo que es que en muchos casos, evidentemente no en todos los países de la región, porque insisto que hay una diversidad inmensa, la adhesión a normas y valores democráticos y del orden internacional liberal por parte de muchos países de América Latina es condicional a lo que me interesa en cada momento. Digamos, es una región que ha utilizado durante mucho tiempo el derecho internacional, el argumento del derecho internacional, como una forma de protegerse frente a grandes potencias que consideraba que eran mucho más poderosas y también potencialmente agresivas para la soberanía y los intereses de la región, pero que en realidad tiene una visión que yo creo que es muy pragmática, muy realista en el sentido, digamos, clásico de las relaciones internacionales, sobre cómo gestionar las relaciones internacionales. Entonces yo creo que cuando Lula recibe, digamos, a el canciller Scholz y sistemáticamente se niega no a enviar armas a Ucrania, porque nadie había pedido a Brasil que enviase armas a Ucrania. Lo que Alemania había dicho es que quería comprarle un armamento que había transferido a Brasil previamente, y además explica que en realidad dos no se pelean si uno no quiere, lo cual pues dice mucho de que no tiene mucha idea de la historia contemporánea de Europa, ¿verdad? Porque digamos, en Europa, digamos, por lo menos en los años 30, dos se pelearon, aunque uno no quería, ¿verdad? Y ahora, pues, en Ucrania también. Yo creo que lo que demuestra es que los intereses, digamos, la visión de las relaciones internacionales por parte de muchos países de América Latina es mucho más pragmática. Y en ese sentido, la asociación, y además hay un cuestionamiento, y eso me parece que es muy importante, de las instituciones liberales en América Latina, de una manera muy grande. América Latina es probablemente, después de Europa y los Estados Unidos y Canadá,
bueno, y algunos países de Asia, ¿verdad? El país que tiene unas instituciones democráticas, digamos, más consolidadas, pero yo creo que también es la región donde estas instituciones están siendo asaltadas de manera más, digamos, dura y con unas consecuencias más dramáticas. Entonces yo creo que, y ahí me parece que hay una falla fundamental, sobre todo del lado europeo, que sigue enamorado, insisto, de esa visión, digamos, de la Arcadia feliz de América Latina de los 90, de no darse cuenta de que hay una batalla por la defensa de las instituciones democráticas en América Latina que hay que dar y que no hace nada bueno para esa batalla cuando insiste en el café para todos y entonces, digamos, para dar una imagen, digamos, de integración y sobre todo para una cosa que me parece un gran error estratégico, que es tratar de diferenciarse de Estados Unidos, acepta a la mesa a sujetos como Ortega y Maduro. Es decir, yo creo, y este es un punto que me parece que es clave, que la Unión Europea durante los años 90 pudo jugar un papel más, y España en particular, más independiente en América Latina, porque el contexto global lo permitía. Pero en el contexto actual me parece muy poco realista que la Unión Europea quiera jugar por libre en América Latina, particularmente cuando tiene que competir con gigantes como la República Popular China, ¿verdad? Me parece que algún grado de convergencia, no estoy diciendo yo que haya que ir todo el tiempo en la misma dirección, pero algún grado de convergencia y coordinación uno tiene que construir con los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Y quizás tenemos que, ahora está muy de moda en España la expresión otra vez de seguridad jurídica, quizás sea por Ferrovial, no lo sé, pero los inversores, es verdad que para invertir tienes que tener confianza. ¿Cómo se consigue esa confianza? Estamos hablando de seguridad jurídica y es como si en los 90 esa seguridad jurídica existiera 100% en América Latina. Yo creo que tampoco era tan así y ahora volvemos al tema de cuál es la institución más vulnerable y la que te puede permitir realmente establecer ese tipo de mecanismos de vínculos, que es el Poder Judicial, y está siendo permanentemente asaltado. Sí, bueno, la democracia está en retroceso global desde hace 17 años en todo el mundo y uno de los elementos más importantes del retroceso democrático es el cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones y los procesos electorales, ¿no? Igual que en Estados Unidos el 6 de enero fue un despertar sobre que una cosa es tener una inflamación populista en determinados momentos o determinados, digamos, partidos extremistas o ideas llegando al poder, y otra cosa es que esos partidos, digamos, destruyan el andamiaje institucional y la pura posibilidad de la alternancia, ¿no? Que es algo que no se sospechaba que iba a ocurrir, ni siquiera, ¿no? en un sistema como el estadounidense, que estaba hecho precisamente a prueba supuestamente por los padres fundadores, a prueba de ese tipo de liderazgos caudillistas, etcétera, ¿no? En Brasil yo creo que ha habido también un momento muy importante ahí en el cual lo que decía Román va a hacer mirar, yo creo que a muchas de las fuerzas de izquierda, la institucionalidad de una manera distinta. Recordemos que la mayoría de las protestas en la región en los últimos años, sean en Colombia, en Chile, pero en Ecuador o en Perú, también han tenido un elemento de injerencia extranjera, de agitación, precisamente de búsqueda de dañar unas instituciones democráticas que ya eran bastante frágiles, ¿no? Yo creo que ahí hay una agenda para Europa, en el sentido, y se está poniendo ya en marcha, en el sentido de ayudar a los países a proteger su institucionalidad, a entender cuáles son los peligros y la necesidad de reforzar las juntas electorales, los tribunales, etc. Eso es una agenda importante y es una agenda positiva, ¿no? Porque es una agenda que se comparte. Y luego en el tema de las inversiones, por supuesto, también yo creo que porque los gobiernos necesitan y tienen un déficit crónico de inversión extranjera que saben que no van a tener por sus propios medios, porque es un problema histórico de la región, ¿no? Que no genera el ahorro interno suficiente para recabar esa inversión. Cuando pones encima de la mesa los números de la transición digital, cuando pones encima los números de la transición energética y todo eso encima lo quieres hacer con políticas de acompañamiento social, es que no te salen los números para hacerlo de forma, digamos, interna o endógena, y eso lleva a crisis. Y solo lleva, como estamos viendo en México y otros países, a huidas hacia adelante en términos de populismos, etcétera, y a la destrucción de los sistemas. Yo creo que es urgente revertir ese proceso asentando institucionalidad y cooperando. Es una tarea también de la sociedad civil
pero que también creo que es de las empresas, porque las empresas, no desde un sentido pequeño, digamos, o cortoplacistas, ¿no? Yo creo que las empresas, las fundaciones, ¿no? Como esta o como otras, tienen un papel muy importante, ¿no? A la hora de generar esa capa de sociedad civil que sea capaz de resistir los procesos de degradación institucional en la región. Y la Unión puede hacer bien eso, y a mí me parece que hay muchos programas que ya hace la Unión Europea de protección del periodismo independiente, por ejemplo, de protección de periodistas, de sociedad civil, que son fácilmente, digamos, exportables, ¿no? Y hay que mirar también, yo creo, la cooperación desde esos ámbitos de institucionalidad, y no siempre es la más cara, la cooperación institucional, el reforzar las agencias independientes, el reforzar a los parlamentos, el reforzar las capacidades del Estado, que es la mitad del problema de América Latina es casi el Estado, la otra mitad es el mercado, digamos, ¿no? Eso es una cosa que está en nuestra mano hacer. Tú hablabas de la transición digital, pero estamos hablando de transición digital en un continente donde la brecha social que hay es abismal, donde hablas de los procesos electorales que sean transparentes, claros, confiables, y pasamos de la urna preñada, como dicen en México, a las cabinas en las que, en fin, no están a veces garantizadas o necesitan permanentemente de observadores internacionales, como pues la Unión Europea, la OEA, para revisar que no te hayan tocado el software, pero estamos hablando también de garantías. Tú eres un especialista, Román, en ciberseguridad. Los datos personales de la gente, estamos viendo de manera permanente cómo se utilizan, cómo lo que es el servicio de inteligencia en los grandes países que hablamos. Estábamos hablando del tema de Venezuela, es para echarte a comer aparte, pero Argentina lo ha utilizado pero muy interesadamente, violando cualquier norma que entendiéramos nosotros en la Unión Europea. Esto en México, en Colombia, en Perú. A ver, ¿cómo resuelves eso, ¿no? Y ya entramos un poco en la fase de, porque nos quedamos sin tiempo, soluciones o propuestas, ¿no? ¿Cuáles serían unas propuestas concretas para los temas que consideráis más urgentes? Hombre, yo creo que, digamos, hay dos parámetros que me parecen, o dos cuestiones que me parecen claves. Primero, yo creo que lo que mencioné antes, hay que terminar con el café para todos. Hay que hacer una agenda, digamos, adecuada para el interlocutor o los interlocutores que uno tiene delante. Entonces, hay que pensar que hay una serie de países en la región, Venezuela, Nicaragua, Cuba, El Salvador, que se han movido más allá de la institucionalidad democrática, que la han roto definitivamente y que evidentemente tienen que ser tratados como estados autoritarios, violadores de los derechos humanos, y en consecuencia otras cuestiones de carácter comercial tienen que estar subordinados a esa cuestión. Yo creo que hay otros países, sin embargo, en la región, y antes mencioné a Chile y a Uruguay, pero uno también puede meter en el mismo grupo a Brasil, por ejemplo, que tiene una institucionalidad democrática, a pesar de que hayamos visto lo que pasó en el Congreso, etcétera, etcétera, pero que tiene una institucionalidad democrática funcional y que en consecuencia las relaciones con ellos tienen que tener otro nivel, ¿verdad? Otra forma. Entonces el punto número uno creo que es ese. El punto número dos es que esta idea de la Unión Europea de jugar por libre, es decir, que de alguna manera de dejar que los Estados Unidos se hagan cargo del trabajo duro en la región, digamos, de tratar de ver, digamos, cosas como la lucha antinarcóticos o la lucha contra el crimen organizado. Iba a hablar yo ahora de eso, ¿no? Dejar, digamos, que los Estados Unidos hagan todo eso y digamos, mientras nosotros vamos de hombres buenos y damos, digamos, la cooperación humanitaria y las relaciones comerciales, eso tiene que terminar. Uno tiene que, digamos, cerrar un poco filas con un socio que yo no digo que sea perfecto, pero que es imprescindible en una región como esa, sobre todo cuando uno tiene que competir con países como China, por ejemplo. Y dos cuestiones más. Uno, me parece que hay que ampliar la oferta de cooperación, y esto tiene que ver con eso, es decir, como decía antes, hay una cooperación enfocada a lo humanitario y a lo económico, en el lado, digamos, o unas relaciones enfocadas a lo humanitario y a lo económico y a lo cultural, etcétera. Todo eso es muy importante. Me parece que la oferta hay que ampliarla, hay que pensar más en términos de relaciones políticas, hay que pensar más también en términos de cooperación de seguridad y así sucesivamente. Me parece que el otro punto que me parece que es fundamental es, de alguna manera, pensar también en construir, digamos, vínculos
más estrechos con aquellos países que, digamos, que estén más abiertos a la colaboración, ¿verdad? Me parece que esos serían, digamos, las cuestiones que yo señalaría como fundamentales, ¿verdad? Para poder avanzar en una agenda, digamos, más realista, ¿no? Para lo que es hoy América Latina. ¿Y no crees que China de algún modo ha estado haciendo esa conquista silenciosa a través de las distintas, ya no digo la diplomacia de las vacunas, pero sí la diplomacia de los contratos y de las inversiones que se está haciendo de algún modo con lo que es la deuda de determinados países? Que al final lo que dices, bueno, sí, mira, yo te voy a prestar todo el dinero que tú necesitas, yo te hago los swap que tú quieras, pero tú voy a meter a mis empresas, y al final se está apoderando de países que son importantes en la región. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo ayudar a terminar con esa dinámica? Bueno, la verdad es que el papel de China está claro, pero yo discutiría que ha sido silencioso, es decir, lo ha hecho a la vista de todo el mundo, digamos, porque como ellos son así, pues han hecho una estrategia a 20 años, ¿no? Y claro, todos los años hacen un poquito, ¿no? Entonces cuando ves todo eso junto dices, anda, pues no me he enterado, ¿no? Y dice, bueno, no te has enterado porque no estabas mirando, pero la gente que estaba mirando sí que lo estaba viendo. Y ese es el tipo de pensamiento estratégico sobre la región que a nosotros nos falta. A mí me gustaría que de la próxima cumbre Unión Europea-CELAC y de la presidencia española no saliera simplemente la celebración de que todo ha sido un éxito porque la cumbre se ha celebrado, que a veces todo el mundo sabe, ¿no? que las cumbres corren el riesgo de agotarse, o sea, de algo que es un medio, convertirse en un fin en sí mismo, ¿no? A mí, desde luego, me gustaría como Román que tuviéramos una comunidad de democracias, pero realmente es que nuestra capacidad ahora mismo de presión o de influencia sobre la región es tan reducida que tenemos que aceptar, y eso es lo que va a hacer la Unión Europea, es decir, son malas noticias para quien quisiera que no vieras esa foto de familia. Se va a aceptar en esa cumbre a los que los interlocutores de la otra parte, que es la CELAC, diga que son los interlocutores, igual que con la Unión Africana, excepto que la Unión Africana tenga sancionado a alguno de sus miembros por alguna razón y no vaya a la cumbre de Unión Europea-Unión Africana, no tenemos más remedio que aceptar, aunque no nos guste, porque si decimos, si vienen esos tres, no hay cumbre, y dirán, pues no hay cumbre. Y entonces, por Esos tres sabemos cuáles son: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Claro, entonces a partir de ahí tienes que funcionar precisamente porque has perdido todo ese tiempo en el cual no tiene un coste, o no tendría un coste importante para la región que dijeras, si vienen estos tres, digamos, pues yo me planto. Por el momento, si eres capaz por lo menos de tener una oferta atractiva que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con el comercio, como tú señalabas. ¿Por qué Alberto Fernández y Bolsonaro tienen tratamiento de alfombra roja en Moscú? Porque les compra la carne Rusia. Claro, si le comprara la casa a Francia, la carne Francia, pues a lo mejor podrían permitirse decir, no, pues a mí este señor tan raro, no tengo absolutamente nada que ver, es decir, tengo mucho más que ver con ustedes europeos, pero ¿dónde van mis exportaciones agrícolas? Van a China y a Rusia, ¿no? Entonces, si no eres capaz de poner cosas encima de la mesa, luego te conviertes en un receptor pasivo en estas situaciones y tienes poco margen de actuación. Tienes que diferenciar, en eso estoy de acuerdo, porque la cumbre no agota en absoluto la relación, allí no hay un proceso de integración regional, sabemos que CELAC es una institución que sirve de paraguas, pero o de tienda, ¿no? Y debajo de esa tienda de campaña puedes trabajar con las comunidades democráticas, puedes trabajar con determinados países y hacer por lo menos algo que muestre a los demás lo que está funcionando o no, ¿no? Lo que uno debe de preguntarse entonces es si realmente la cumbre tiene que ser un objetivo en sí mismo, o uno puede decir si la cumbre conviene o no, entre otras cosas, dependiendo de quién asista a la cumbre. Porque el mensaje es completamente tóxico y es básicamente, no importa lo que tú hagas en tu casa, nosotros estamos dispuestos a recibirte. Entonces, me parece que eso tiene un costo para la credibilidad de la Unión, entre otras cosas, muy grande. Yo creo que la cumbre tiene sentido cuando en la cumbre, número uno, están los que tienen que estar, número dos, cuando alcanzamos acuerdos que son viables e implementables. Me parece que uno de los problemas que tiene particularmente la política hacia América Latina es que es una política que se ha construido mucho a partir de una política de gestos, donde lo importante es lo que parece y no lo que pasa. Digamos, entonces, las cumbres son muy importantes, las reuniones son muy importantes, pero luego los hechos prácticos en lo que se traduce eso son mínimos. Me parece que
habría que empezar por romper esa dinámica, ¿verdad? Y en ese sentido uno, bueno, pues tiene que asumir que de la misma manera que, porque da la impresión de que hay una simetría ahí, ¿verdad? Parece que los países latinoamericanos tienen mucha más libertad para decir lo que piensan y lo que quieren que sus contrapartes europeos. López Obrador en México puede, digamos, déjenme decirlo así, demonizar cuando le apetece a alguna empresa española sin ningún problema. Brasil puede poner delante del canciller Scholz a la misma altura a Rusia y Ucrania y no pasa absolutamente nada. Pero nosotros tenemos que aceptar a los que vienen de allá sin cuestionar para nada, a pesar de que algunos de los gobiernos, particularmente el venezolano, tienen una lista de sancionados que parece interminable. Bueno, yo creo que tener unas relaciones saludables entre iguales es tener una relación en la que los dos lados ponen lo que quieren y entonces lo negocian. Me parece que hay un problema aquí, ¿verdad? Y es que estamos atrapados por un problema reputacional. Me parece que Europa y los Estados Unidos también estamos atrapados por un problema reputacional. Y yo creo que todo en esta vida, digamos, prescribe, incluso los peores crímenes. Y yo creo que cualquiera que sea la cosa que los Estados Unidos o Europa cometió en América Latina ya ha prescrito. Y si ellos quieren ser tratados como democracias maduras, nosotros tenemos el derecho a tratarles como tales y explicarles cuáles son nuestros intereses. Por otra parte, además, digamos, yo me pregunto qué ganamos teniendo sentados a la mesa a personajes como Maduro de Venezuela o Ortega de Nicaragua. Es decir, más allá de la foto de familia. Quiero decir, suponiendo que esa foto de familia no se asemeje un poco, digamos, con estos personajes dentro, no tenga una parte de la foto que, digamos, que sea un tanto siniestra, ¿verdad? A lo mejor se te olvida Díaz-Canel, que en definitiva todo esto empieza en Cuba. No lo olvidemos. Absolutamente. No lo olvidemos. Quizás, a lo mejor es que estas cumbres no hacen falta. ¿Por qué tenemos que ir a la CELAC? ¿Por qué a lo mejor, yo te pregunto, a lo mejor lo que conviene es negociar por otros grupos selectos y no renunciar, que entiendo que es lo que tú estás diciendo, Román, a los valores que tiene la Unión Europea de calidad democrática, de respeto a los derechos humanos, es decir, que se supondría que no deberían ser negociables? ¿Qué opinas? Que, bueno, como decía, yo creo que es bueno tener esa aproximación regional o birregional, pero sin obsesionarse con ella, ¿no? Porque en la práctica sabemos que lo que va a funcionar va a ser por debajo las afinidades, ¿no?, selectivas entre unos y otros. A mí me gustaría que idealmente llegáramos a una situación en la que sin necesidad, porque no tiene sentido y además no podrías, ¿no?, sin necesidad de presionar a aquellos países con los que te quieres llevar bien para que desinviten o no inviten a otros, que la propia cumbre y que la propia dinámica de las relaciones con la región fuera tal que fuera la incomodidad que le provoca a estos tres señores, los que a ellos voluntariamente les invitara a no ir ahí, precisamente porque se sienten completamente descolocados. Y el mensaje para sus opiniones públicas no es que es lo de que debemos mirar, ¿no? El mensaje no es que estás normalizado y aceptado, sino de que precisamente eres completamente anormal en un contexto de una comunidad democrática, ¿no? Yo creo que siempre estamos un poco con estas cuestiones. Me parece que lo que ha pasado en el G20, como decía, es también significativo, porque al final quien queda aislado y quien queda retratado, como si consigues que se firme una declaración en la cual, como ha pasado en India, ¿no?, el punto 4 y 5 solo han sido firmados por 18 países, ¿no?, pero no has prohibido a Lavrov ir ahí. ¿Y qué ha pasado con Lavrov en la India? Que la gente se ha reído cuando ha hablado, pero a carcajadas de las cosas que estaba diciendo, ¿no? Con lo cual me parece muy importante, ¿no?, que eso no sea en ningún caso una plataforma para la convalidación o para de las prácticas, desde luego, inaceptables en derechos humanos y democracia de estos países, sino que sea un riesgo reputacional para ellos y no para la cumbre. Para hacer eso es para lo que están los diplomáticos. Yo no me atrevo a decir exactamente cómo se hace, pero me parece que, o sea, entiendo lo que hizo Román. Me parece que ese es el objetivo final y deseable, es tener esa comunidad democrática de naciones, pero quizá vas a tener que hacer algunos renglones torcidos para llegar hasta ahí. Bueno, se nos ha echado el tiempo encima. Si queréis puntualizar algo que dices, ay, es que me he quedado con las ganas de decir esto, es la última oportunidad, porque vamos a cortar ya. Román.
Bueno, no, solamente subrayar que me parece que daremos un paso adelante cuando, sobre todo desde España, revisemos un poco los criterios con los que estamos haciendo política hacia América Latina, política exterior. Digamos, asumamos que los años 90 pasaron, que fueron un periodo estupendo, pero que lamentablemente se han terminado, y comencemos a pensar de manera realista qué podemos hacer con los recursos que tenemos ahora, nosotros y nuestros socios europeos, frente a la región que existe, que es inestable, que es una región, digamos, donde las instituciones democráticas están bajo asalto, que es una región donde hay muchos problemas, pero evidentemente también hay oportunidades. El punto es construir la estrategia para poder contener los problemas y tomar ventaja de las oportunidades. Muy bien. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a Gracias a vosotros. ustedes. Terminamos aquí en FAES una agenda nueva, una agenda renovada para América Latina. Esperamos que les hayamos aportado, le hayamos arrojado algo de luz a la situación en este momento en América Latina. Gracias.